Te queremos primeramente dar la gloria a ti, Dios Padre. Señor, en nuestro corazón, a pesar de nuestras fallas, queremos que tu nombre sea honrado y sea santificado. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado y honrado en todas las cosas. Y que tú, Dios Espíritu, que eres el principal invitado, el centro y la razón de ser de nuestra reunión, tú también seas honrado, porque tú eres Dios. Te entregamos a todas las personas, Señor, que estamos aquí presentes. Te entregamos a las personas que puedan oír este mensaje para que seas tú bendiciendo cada una de las vidas, Señor, que escuchan de tu palabra. Para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros el temor y la sabiduría a nuestro Dios. Como dice en tu palabra en Proverbios 9, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, en tu ciencia, en tu gracia, en tu misericordia, haznos entender hoy y te damos gracias, Señor, porque de nuevo estamos en tu presencia, Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, yo estoy muy emocionado, muy contento porque hoy vamos a comenzar un tema en el que, para serles muy sinceros, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para que podamos entender bien, para que podamos aprender bien, porque es un tema que es sumamente importante y que lamentablemente aún dentro del mundo cristiano no es muy bien conocido. Hablar del Espíritu Santo, de quién es Él, porque fíjense cómo digo, Él es una persona. Necesitamos tener muy claros todos nosotros, todos los puntos referentes al Espíritu Santo, no solo para poder seguir avanzando en este camino, sino para que podamos entender quién es el compañero que en esta vida, lo que nos dé el Señor en este tiempo de vida, va a ser aquel que nos va a suplir, que nos va a ayudar en todo, nuestro compañero, el Espíritu Santo. Ok, entonces fíjense bien. Los quiero invitar ahorita, vamos a comenzar, vamos a tener como punto de partida para hablar del Espíritu Santo. Quiero que mientras voy hablando, ustedes busquen Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 9, Hebreos 9, 14. Vamos a comenzar y vamos a tomar Hebreos 9, 14 como punto de partida, muchachos. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Quiero que paremos allí, aunque ese versículo sigue, pero fíjense cómo lo llama el escritor, el autor de la carta a los Hebreos. Lo llama el Espíritu eterno. Para las personas que nos vienen acompañando ya desde hace cierto tiempo, cuando vimos los atributos de Dios, que pudimos ver el primer atributo, que es la aceidad de Dios. La aceidad, y hago un recuento para los que no lo recuerden y para los que no lo conozcan, la aceidad es un atributo único, un atributo incomunicable de Dios que nos expresa que Dios no tiene un principio. Dios es el único ser en toda la creación, tanto visible como invisible, que Él no tuvo un principio. Dios ha tenido una eternidad pasada y tiene una eternidad futura. Él es total y únicamente eterno, a diferencia de todo lo creado, que tuvo un día uno, un punto de partida. Entonces, si aquí el autor de la carta a los Hebreos, repito para los que tal vez puedan llegar tarde, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si aquí en este versículo vemos que el autor dice que Él es el Espíritu eterno, debemos entender entonces que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también es Dios, y es Dios igualmente con las mismas características que Dios el Padre y que Dios el Hijo. Para los que puedan recordar también cuando tocamos la doctrina de la Trinidad, espero que recuerden que todos pudimos ver que Dios es uno en esencia,
pero son tres personas. Y hoy, amados, como ya se los he dicho, hoy vamos a comenzar a tocar la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, para no hacer hoy, digamos, esta introducción tan larga o tan pesada, ya nosotros aquí debemos entender, número uno, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es quien está ahorita con nosotros en la tierra, es quien nos acompaña, y por medio de él, Dios el Padre y Dios el Hijo está con nosotros. Entonces, bien, como debe ser, para que comencemos en orden, debemos comenzar hablando del Espíritu Santo desde Génesis. Fíjense que si nos vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Para los que no tengan una Biblia, si gustan, pueden anotar, ¿ok? A efectos de, digamos, de lo que es la rapidez, para que no se preocupen. Fíjense cómo dice en el versículo 2 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces podemos ver, amados, o sea, aquí en estos dos versículos que les he dado hasta ahorita, podemos ver la participación de la persona del Espíritu Santo. Y él está de una forma sumamente activa en todo lo que es la economía de la Trinidad. Cuando Dios el Padre y Dios el Hijo establecieron en su plan todo lo que iba a ocurrir en la creación, que Jesucristo se iba a ofrecer a sí mismo para poder dentro de esa creación salvarla y ponerla de nuevo en comunión con el Padre, el rol activo del Espíritu Santo iba a ser esa parte de la ecuación, por llamarlo así, o la persona encargada de hacer en nosotros, en los seres humanos y en toda la creación, el autor presente. Y digo el autor presente porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a todos los hombres, a todos los santos que escribieron la palabra, los 66 libros. No solamente fue el que los inspiró, es aquel, ahí se conectó, es aquel que también su nombre lo dice, y ya lo hemos visto con anterioridad, es aquel que tiene el, digamos, el atributo en nosotros de santificarnos, de ser aquel que lleva el proceso de santidad y de ser la persona que revele y manifieste el plan de Dios y sus pensamientos para nosotros. El Espíritu Santo tiene el rol de hacernos entender, de abrir nuestros ojos de la tiniebla a la luz, para que entonces podamos entender la palabra. Para los que nos están acompañando ya desde hace cierto tiempo, cuando vimos en lo que era evangelismo, Juan capítulo 3, pudimos ver de que este hombre llamado Nicodemo, a pesar de que conocía la ley, todo el Antiguo Testamento, al no tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, fíjense que a pesar de mucho conocimiento, él estaba ciego, le estaba negado a Nicodemo, uno de los principales y maestros, le estaba negada la revelación de la palabra. Y este punto particular es sumamente importante porque, de hecho, lo he conversado con muchas personas en estos últimos días. Por eso es que hay tanta confusión, por eso es que hay tanta, digamos, diversidad o diferencia de doctrinas o de creencias o incluso hasta de distintas denominaciones, porque no se conoce la esencia real de lo que Dios, la mente de Dios Padre, quiere revelarle al hombre, quiere manifestarle al hombre por medio del Espíritu Santo. Entonces, es necesario que entendamos esto como punto de partida, como introducción, porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es, como algunos creen, solamente que Dios inspiró al hombre cuando crea a Adán y le dio vida. Ahí hay algo que, con mucho respeto al pueblo judío, al pueblo israelita, tiene confusión, que cuando la palabra nos enseña que el Señor crea a Adán y lo inspira, le da su espíritu, solamente fue para darle vida. Y eso es algo que es totalmente falso. Dios
en su perfecta creación, al inicio con nosotros, de la forma en la que tenía esa perfecta comunión fue que la Trinidad, el Padre y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión perfecta también con nosotros. Por supuesto, antes de lo que fue la caída, la desobediencia. Entonces, vamos a ir a lo largo, y esto es como para que hagan un mapa mental. Vamos a ir viendo entonces a lo largo de los próximos jueves lo que es el conocer la persona del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, todo lo que son sus características, el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos, y así poco a poco vamos a ir entendiendo todo lo que es la parte o el rol esencial y vital del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo como el Paracleto o el Consolador, la persona que es quien nos acompaña ahorita, y todo lo que nosotros necesitamos saber, conocer y entender del Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, que lo podamos entender, y los invito a que por favor no traten de no faltar los jueves, porque dentro de distintas creencias o distintas corrientes cristianas, al Espíritu Santo hoy en día se le están atribuyendo, digamos, actos que no vienen de él, y que lamentablemente ha sido más tradición humana lo que nos ha enseñado a nosotros quién es el Espíritu Santo que la propia palabra. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo casi que se comunica con nosotros a diario de una forma en que hay muchas personas que me dicen, no, porque el Espíritu Santo me dijo, y el Espíritu Santo me reveló, y el Espíritu Santo me puso esto en la mente. Amados, y como siempre les digo, nosotros debemos fundamentarnos es en cómo se mueve, cómo actúa el Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces, vamos a conocer y entender cómo el Espíritu Santo desde el principio de Génesis ha actuado, se ha comunicado y se ha manifestado como Dios a la humanidad, y no como en estos últimos 50 o 60 años, que hay algunos, sin querer ahorita mencionar ningún tipo de corriente o doctrina cristiana, en la que lo han malinterpretado de una forma terrible, incluso de una forma herética. ¿Ok? Entonces, bien, ya después de haberles dado esta introducción y de que podamos ya entender o sobreentender de que está claro que el Espíritu Santo es una persona, que es Él, como lo dice el Señor, yo necesito que veamos y que entendamos una cosa en particular. Si pueden, por favor, esto sí les agradecería que lo escribieran. Si no, no se preocupen, esto queda grabado y después ustedes lo tendrán. Pero fíjense algo. Cristo, cuando vino a la tierra, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, nosotros pudimos ver que tuvo tres ministerios como tal. Cristo tuvo el ministerio de rey, Cristo tuvo el ministerio de profeta, y Cristo tuvo el ministerio de sacerdote. Esto ya lo pudimos ver hace tiempo. Pero ahora que estamos hablando lógicamente del Espíritu Santo, yo quiero que tengan muy en cuenta, y esto lo vamos a ver en el tiempo, quiero que tengan en cuenta dos papeles o dos roles fundamentales que la palabra nos da, nos muestra, nos enseña de cuál es el manejo del Espíritu Santo en toda la palabra. Número uno, el Espíritu Santo está presente y estuvo de forma activa en el poder de la creación. ¿Ok? Todo lo que fue el plan concebido por la Trinidad, por el Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo, como lo leímos ahorita en el versículo 2 de Génesis 1, el Espíritu Santo estuvo activo dentro de lo que fue el poder de la creación. Y punto número 2, que ya los iremos desarrollando, repito, en lo que fue el proceso redentor. ¿Ok? Y de hecho, actualmente en nosotros, o sea, en 2022, el proceso de redención que está llevando el Espíritu Santo, el proceso de santificación, es el ministerio o uno de los ministerios fundamentales y principales del Espíritu Santo. Creo que es necesario que yo les recuerde ahorita que dentro de lo que es la forma en la que nosotros nos manejamos o nos expresamos de Dios, dense cuenta que nosotros no decimos
el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu es el que enfáticamente lo llamamos Espíritu Santo, y es importante que ustedes lo conozcan, hoy siendo esta introducción, el Espíritu Santo porque Él es el que tiene el proceso de santificar nuestras vidas. Dentro de toda la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo es el que se encarga día a día de que tu relación directa con Dios sea más íntima, sea más estrecha, que cada día nosotros podamos, con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo, vivir y fundamentarnos, así como lo hemos venido haciendo desde hace varios años, en el conocimiento de la palabra, ¿ok? Entonces, repito, ahorita solo a modo pedagógico. Dentro de todo este caminar vamos a ver el rol del Espíritu Santo, número uno, dentro de lo que es el poder de la creación, y número dos, dentro de lo que es el proceso de la redención, su proceso redentor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender algo, muchachos. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 2, nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, vamos a comenzar a entender, digamos, como eso es una declaración temática. Eso los distintos teólogos lo han llamado declaración temática, ¿verdad? Porque el Señor, el Espíritu Santo, desde el punto de partida de la creación, muchachos, Él ha tenido un rol sumamente importante y vital en lo que es nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Fíjense que siempre el cristianismo, y la misma palabra lo dice, el centro de la Biblia, el centro de la historia redentora, viene fundamentada en Cristo. O sea, nosotros debemos estar claros en que Cristo es el centro de todo, así lo ha querido el Padre, y ahorita, dentro de todo el plan de amor que el Padre creó con el Hijo en la creación, nosotros debemos entender que aun cuando Cristo es el centro, el Espíritu Santo es el que está desarrollando activamente todo el plan de redención en nuestras vidas. Al momento en el que nosotros ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo, como ese consolador, como ese compañero que tenemos, es el que va a comenzar a facultarnos, a capacitarnos, a darnos el don y en gracia toda capacidad y todo poder para que podamos nosotros tener la sed y el anhelo de fundamentar nuestra vida sobre una base cristocéntrica, ¿ok? Esto es importante que lo podamos entender porque dentro de todo lo que es el proceso del cosmos y el caos que vivimos, o sea, dentro de todo lo que es el orden y el desorden que hay en nuestras vidas, lo que genuinamente nos va a diferenciar a los que nos hemos hecho hijos o pueblo de Dios con lo que es el mundo, va a ser la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si bien es cierto que nuestra fe y nuestra salvación es en Cristo Jesús, se fundamenta allí, el Espíritu Santo es importante que podamos conocer y entender que es Él el que se va a encargar de desarrollar en nosotros el proceso de santificación para que así nosotros podamos crecer, ¿ok? Entonces, al momento de que comencemos a ver tema por tema del Espíritu Santo y cualquier tema en la Biblia, no debemos caer en el error que se ha caído desde hace algún tiempo de abandonar o descuidar la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fíjense que en la palabra del Señor dice que no debemos contristarlo, o sea, no debemos ponerlo triste, porque muchas veces siempre, como dentro de todo lo que ha sido el aprendizaje que algunas iglesias han venido dando, el enfoque al Espíritu Santo se ha dado cada vez menos, cada vez menos. La persona del Espíritu Santo se ha descuidado. No conocen prácticamente hoy, si se preguntara, lo que son los atributos del Espíritu Santo o los atributos de Dios, como ya nosotros lo hemos venido tocando, y no se conoce cómo debe ser la relación del creyente con el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, bien, ya habiendo, digamos, expuesto todos estos puntos como una sinopsis de introducción,
yo quiero, si me lo permiten, por ejemplo, para hacerlo un poco más activo, Isaac, no sé si tú tengas ahorita oportunidad tal vez de poder hablar, de poder compartir, pero me gustaría conocer de una forma muy breve, si yo te preguntara para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué me podrías decir tú de una forma breve? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿O qué has conocido tú brevemente del Espíritu Santo en tu caminar en el Señor? No sé si tienes oportunidad o si prefieres que tal vez otro día podamos conversar, Isaac. Ok, si tienes algún problema técnico, no te preocupes, interven ahorita. Entonces, vamos a pasar ahorita aquí a Selva. Selva, ¿quién es el Espíritu Santo dentro de lo que tú has conocido o dentro de lo que ha podido ser tu caminar en el Señor o de lo que tú has escuchado a lo que ha sido ese conocimiento? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Es Dios, es Dios. Es la tercera persona. Es una persona, es Dios Espíritu, es Dios mismo. Dios es en nosotros, está en nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que lo dijo claramente a sus discípulos. Les conviene que me vaya porque mi Padre enviará al Consolador. Es nuestro Consolador. Ok. Liliana, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro compañero diario. Ok, perfecto. Es el Espíritu Santo. Gracias. Yoleida, ¿tú podrías darnos ahorita también una breve opinión, y así las personas que están recientes, nuevas con nosotros, van escuchando? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti, por favor? ¿Qué conoces tú brevemente del Espíritu Santo, si te lo preguntara así? Hola, buenas noches. Bueno, el Espíritu Santo es, como dice Selva, es la tercera persona de nuestro Señor, del cuerpo de Cristo, y es como el que nos guía, es el que nos enseña el verdadero actuar en nuestro camino diario. ¿Sí? Así lo siento yo, así lo veo yo. Ok, perfecto. Gracias, Yoleida. Omar, escúchame. Aquí está Rosa, me está acompañando. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rosa, mucho gusto. Ivonne, la hermana Ivonne, que también es conocedora de la palabra. Qué bueno, Ivonne, mucho gusto, hermano. Sí, sí. Gracias, Yoleida, por presentarnos a esas dos personas. Que el Señor los bendiga y me alegro que hoy estén compartiendo con nosotros. Tanto Rosa como Ivonne, me alegra mucho. O sea que hoy tenemos la bendición de que hay varias personas nuevas. Está la señora Rosa, Ivonne, está mi amigo Isaac, sí. También por supuesto está Maribeth Pinto. Es una bendición poder verlas esta noche. Y bueno, y por supuesto también, Ivonne Calderón, que veo ahí, perfecto. Ok, les hago esta pregunta, muchachas, porque lamentablemente dentro de lo que es el aprendizaje y la enseñanza del Espíritu Santo, hay muchos vacíos, hay muchos espacios grises, y eso es importante poder verlo, porque es necesario poder conocer no solamente quién es, como les dije, no solamente lo que es su parte dentro de todo este plan, sino conocer ciertas características y ciertos atributos que la palabra nos enseña del Espíritu Santo. Fíjense algo importantísimo. El apóstol Pablo nos enseña en Corintios y dice, porque ¿quién conocerá la mente de Dios? Fíjense que el Espíritu Santo es la persona encargada dentro de la Trinidad de manifestar y revelarle al hombre cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Qué significa esto? En parte ya se los adelanté hace un rato cuando les dije, el Espíritu Santo es aquel que nos da la capacidad, que abre nuestros ojos espirituales, por decirlo de una forma, es aquel que nos da el poder de tener el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el verdadero significado de su palabra viva para cada una de nuestras situaciones y circunstancias. Fíjense que quiero compartir algo con ustedes dentro de todo lo que son las palabras que se manejan en el griego antiguo en relación al Espíritu Santo. Hay dos que vamos a comenzar a tratar y por favor traten de recordar esto. El Espíritu Santo es el dunamis, nos enseña la palabra, ¿ok? Es el dunamis, así literalmente como suena. ¿Por
¿por qué les digo esto? Porque el dunamis en griego significa que el espíritu es el poder de Dios, ¿ok? Allí, desde hace muchos años, incluso siglos, es donde viene la confusión de pensar que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa, cosa que es totalmente falso. Pero el dunamis, y de ahí es donde hoy en día viene la palabra dinamita, para que ustedes lo sepan, el dunamis es el espíritu del poder de Dios, ¿ok? Siempre nos hemos solo acostumbrado a los que han escuchado algo del Espíritu Santo a verlo tal vez como, bueno, sí, Él es parte de la Trinidad y Él es Dios, pero debemos entender que el Espíritu Santo es aquel que se encarga activamente para los hijos de Dios de mantener esa comunión y esa relación entre nosotros como hijos y como pueblo con el Padre. No es que ahorita estoy sacando, digamos, dentro de la fórmula, por llamarlo así, a nuestro Señor Jesucristo, no, sino que ahorita me quiero enfocar es principalmente, por supuesto, en lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, la palabra nos enseña, muchachos, que el Espíritu de Dios es el que clama con gemidos indecibles delante del Padre por nuestra situación, por nuestra realidad, por nuestro vivir, por nuestro caminar en Cristo. Y esto es solamente posible a través de ese poder que el Espíritu Santo ejerce, porque en todo lo que es nuestra vida, en nuestro caminar y en nuestra madurez espiritual, el Espíritu Santo va a jugar un rol, pero clave, importante y sustancial, que ya lo veremos en próximas clases. Entonces, lo importante que quiero que entiendan cuando les digo que el Espíritu Santo es el dunamis, es que Él es el poder de Dios aquí en la tierra. La palabra, fíjense bien, la palabra en griego también para describir al Espíritu Santo es neuma, ¿ok? Neuma. De ahí me imagino que ustedes podrán tal vez inferir que de ahí viene la palabra neumático, de ahí es donde viene la palabra neumonía como enfermedad o neumatología, o sea, en griego el espíritu es aquel que nos insufla, que nos da vida por medio de ese aliento que Dios nos dio a nosotros, ¿ok? Y algo, me perdonan para los que tal vez es la primera vez que están escuchando, no solamente ciertos términos, sino acercándose un poco más a profundidad a la palabra de Dios, pero es importante que conozcan esto para que desde cero conozcamos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, cuando Cristo nos crea, cuando nos hace del barro a través de Adán, Él insufla, Él da el rúa, asimismo rúa, que es ese espíritu que pone en nosotros para que seamos la única parte de la creación de Dios que pueda tener una perfecta comunión. O sea, el rúa de Dios, ¿verdad? Es eso que Él pone en nosotros, que Él inspira como neuma, o sea, como si fuera un aire, como si fuera un viento en nosotros. Pero ya sabemos, repito, que no es que sea una fuerza activa, no es que es un poder, no es que es una energía, sino que es el consolador, el paracleto, aquel que nos acompaña a nosotros en esta vida y que siempre está al lado de nosotros de una forma con poder activo. De hecho, fíjense, y no se preocupen que poco a poco le voy a ir dando los capítulos. Cuando Dios habla al profeta Ezequiel, le dice, no es con espada ni es con ejército, sino es con el poder, es con el dunamis de mi espíritu, es con el poder que el Espíritu Santo da. Entonces, amados, el Espíritu Santo, con todo esto quiero que les quede claro por hoy de que es parte vital y fundamental dentro de nuestro proceso de crecimiento espiritual, dentro de nuestro proceso día a día de relación con el mundo, incluso con la fuerza de las tinieblas, porque Él es el que nos rodea, Él es el que genuinamente nos protege, nos pone, nos da la sabiduría del Padre y la pone en nosotros, y por lo tanto el Espíritu Santo, y esto necesito que quede claro, también se le puede decir Dios. O sea, Él es Dios, es el Espíritu Santo.
Él es Dios para nosotros con los mismos atributos que el Padre, con los mismos atributos que el Hijo, tiene la misma categoría, el mismo peso. Y esto se los enfoco porque lamentablemente dentro de nuestra cultura venezolana, en gran parte se ha visto el Espíritu Santo como si fuera simplemente un mandadero, simplemente como un ejecutor de menor nivel o de menor calidad. Y el Espíritu Santo es Dios. Isaac, no sé, perdona que insista, no sé si tienes oportunidad de participar ahorita, y nos pudieras dar tal vez de una forma muy breve tu visión de qué tienes tú por conocimiento del Espíritu Santo, por favor. Al igual que tú, Omar, el Espíritu Santo como parte de la Trinidad, si bien existe esta jerarquización, como Dios Padre uno, el Jesucristo viene siendo como el 2 y el Espíritu Santo el 3, pero a su vez es el mismo poder. No es una jerarquización, pero es como una forma de que podamos entender la Trinidad, pero tal cual como tú dices, al mismo nivel en cuanto a poder y a majestad. Son Dios uno, que es lo más difícil de entender para nosotros cristianos y más aún para el que no maneja nada de la Biblia. ¿Cómo entender que Dios es tres y uno a la vez? Sí, así es, así es. Gracias, Isaac. De verdad que muchas gracias por eso. Fíjense, bueno, ya nosotros hemos visto anteriormente eso de que debemos entender que dentro de parte de lo que Dios no quiso revelar al hombre está el secreto y el misterio de la Trinidad, que son tres personas, pero es un solo Dios en esencia. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Entonces, esto va a ser de mucha importancia y hoy nosotros prácticamente estamos exponiendo el fundamento, el cimiento, para que podamos comenzar a entender a partir del jueves que viene, genuinamente ya entrando en materia, como les digo, todo lo que es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, en la iglesia como tal, dentro de lo que son los dones espirituales, poder entender esa parte tan álgida, lo que son los dones, porque como les digo, hay una parte, y bueno, en la medida de lo sucesivo les iré aclarando más, pero hay una de las corrientes dentro del cristianismo que es la parte carismática, que lamentablemente ha hecho mucho daño a lo que es el conocimiento dentro del pueblo de Dios con lo que son los dones espirituales. Entonces, por favor, atesoren bien lo que les estoy explicando hoy, porque así a futuro esto nos va a servir como base para poder entender lo que es el ministerio del Espíritu Santo. No quiero sin antes terminar esta parte, como les digo, esta introducción, de que por favor, cualquier duda que tengan, ahorita se pueden sentir en libertad de hacer una pregunta, de hacer un comentario, pero es de mucha importancia que podamos entender ahorita también algo histórico. Me voy a salir un poco de la Biblia, sino les voy a hablar un poco de parte de la historia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y lo que les quiero explicar es que prácticamente, miren, yo en mis 30 años que tengo conociendo al Señor y de los 30 años en los que tengo enseñando la palabra, he podido ver que en estos últimos tiempos, lamentablemente se ha tergiversado, se ha distorsionado lo que es la figura del Espíritu Santo. Evidentemente, como les dije, si tenemos claro que Cristo es la base y es el centro de nuestra fe, de nuestra religión, como ustedes lo quieran llamar, dentro de nuestra relación con el Padre, es importante que nosotros entendamos que el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas es un rol fundamental como aquel consejero fiel, como cuando Jesús antes de ascender les dijo, y os enviaré a otro igual a mí, a otro consolador, al Paracleto. En griego antiguo, muchachos, el Paracleto significa que es aquel que está al lado de nosotros, que está junto a nosotros, que es quien nos va a dar sabiduría, que es quien nos protegerá y es quien está encargado, como les dije, de revelar y de manifestar toda la verdad del Padre en Jesucristo para nosotros.
Entonces, esto es de fundamento este es un fundamento de mucha importancia, porque sé que en la medida en la que les vaya explicando lo que es el ministerio y los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, o dentro de lo que es la relación y cómo el Espíritu Santo actúa día a día, vamos a ir rompiendo muchas falsas creencias, muchas ideas erradas que tenemos dentro de lo que es el canon bíblico y dentro de lo que ha sido la revelación de Dios para nuestras vidas. No quiero sin antes terminar hoy. Le doy gracias al Señor que el tiempo ha sido perfecto. Quisiera saber, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quisiera hacer. Por ejemplo, así como Isaac, que tiene años en el Señor. Tal vez no sé si Ivonne, la persona que nuestra hermana Yoleida nos refirió, u otra persona, quisiera hacer algún comentario, pero yo creo que ya con lo que hemos visto de hoy como introducción para el Espíritu Santo y con estos puntos, entonces efectivamente ya podremos entrar en materia y comenzar para los jueves que viene lo que es el ministerio del Espíritu Santo como tal, los dones, la manifestación, para que podamos conocer eso bien. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta o que quisiera hacer, por favor, algún comentario? Yoleida, no sé si alguna de tus amigas, de las personas que están ahí contigo, quisieran hacer alguna pregunta. Por ejemplo, no sé, Yendi, si me gustaría preguntarte, ¿tú habías escuchado anteriormente, Yendi, del Espíritu Santo? ¿Tienes algún conocimiento? Te hago estas preguntas simplemente para poder interactuar un poco más y para conocer dentro de la diversidad de las personas que están ahorita esta noche, digamos, tal vez cierto nivel. No, yo quiero aportar algo. Yo quisiera aportar algo con respecto al Espíritu Santo. O sea, entiendo que el Espíritu Santo es Dios como uno solo, pero también puede ser nuestra energía, nuestra luz y nuestra fe en la vida. Ok, perfecto. Bien, debemos entender algo. Cuando nosotros utilizamos ese tipo de palabras como nuestra vida o nuestra energía, podemos decir, por ejemplo, como en Isaías 43 o en varias partes del profeta Isaías, donde dice que los que confiamos en Dios, nuestras fuerzas siempre se renovarán. Dando a entender esto como que, claro que sí, el Espíritu Santo es la persona que nos va siempre a dar, no solamente de forma física, sino también de forma mental, de manera espiritual, de cualquier forma, es quien nos va a dar la fuerza o la energía que nosotros necesitemos. Mas debemos entender que Él es una persona que nos provee de esa energía. Cuando hablamos de una luz, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que todo lo que Cristo hizo, tanto en la cruz como en su ministerio, toda esa verdad que está oculta para las personas que no tienen el Espíritu Santo, a nosotros nos será revelada como una luz de conocimiento. Entonces, sí, y esto es importante que lo digan, que lo manifiesten, que lo compartan, porque una cosa es, y no lo digo por usted que lo dijo, pero una cosa es que la gente diga, no, el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, es como si fuera una electricidad, pero otra muy distinta es que uno diga, Él es la persona que me da la fuerza, que me da el conocimiento, que me ha revelado la luz de la verdad de Cristo, como lo dice en su palabra, que el Padre fue quien nos sacó de las tinieblas a la luz resplandeciente de Cristo. Y este proceso, esto se da por medio del Espíritu Santo. Entonces, claro que sí, siempre y cuando entendamos eso, que el Espíritu Santo es una persona que nos provee de esto. Claro que sí. Ajá. Yendi, querías decirnos algo, querías comentar algo, por favor. ¿Alguna vez simplemente has escuchado el Espíritu Santo? No había escuchado nada del Espíritu Santo, pero por lo que te entiendo hoy, es como que a través del Espíritu Santo, como que por el Espíritu Santo uno se acerca a Dios. Algo así te puedo entender. Como que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros nos acerquemos a Él, entendamos y queramos como conocer más. Exactamente, Yendi, exactamente. De hecho, fíjate algo, y se los digo a todos. Ahorita el Espíritu Santo está ahí contigo y Él está poniendo en tu corazón, Él está revelando en tu corazón
todas las cosas que desde que estás comenzando con nosotros has venido entendiendo. El trabajo de Él, por decirlo así, o uno de los trabajos de Él, es hacer lo que Él ha producido en tu vida, desde que has comenzado a escuchar de la palabra de Dios. De todo lo que tú has entendido, fíjate algo, y esto es muy importante. Para el jueves que viene se los daré, no se preocupen con capítulos y versículos. Pero el Señor Jesús en una oportunidad dijo, te alabo, Padre, porque lo que has negado, lo que has ocultado a los sabios y a los entendidos, se lo has revelado a los niños, a los de corazón puro. Mira, Dios, y eso es una de las cosas que yo amo del Señor, Dios, Él se complace en escogernos a nosotros, los que para el mundo somos, y esto después se los podré explicar con más calma aún, pero los que para el mundo somos o débiles, o somos poca cosa, o somos menos, Dios ha revelado su infinita sabiduría a nosotros, así como lo está haciendo hoy, como lo ha venido haciendo, por medio del Espíritu Santo. Lo que tú has entendido, Yendi, a través de las clases que hemos podido compartir, te lo ha revelado Él. Él ahorita está ahí presente contigo. Fíjense bien algo importante. Dios es omnipresente. Eso significa que Él está en todas partes. Nada de la creación puede escapar a su presencia. Pero el Espíritu Santo es el que hace que tú tengas una relación con el Padre, que es muy distinto, que la esencia de Dios viva en ti y le dé vida a tu espíritu. Una cosa es que Dios está en todas partes, pero otra cosa muy distinta es la relación que tú puedas tener con Él. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y fíjate, es algo tan hermoso, tan maravilloso, que, por ejemplo, Yoleida y las dos señoras que están con ella, están ahorita en Venezuela, pero el Espíritu Santo está allá con ellas y está también aquí con nosotros y está obrando en cada uno de acuerdo a su nivel de conocimiento, de acuerdo a su nivel de madurez espiritual, de acuerdo a nuestras emociones humanas, porque las mujeres y los hombres somos diferentes en emociones, somos diferentes en pensamiento. Entonces, Él en cada uno, ahorita, está obrando de una forma muy distinta, de una forma en la que no podemos entender. Entonces, básicamente lo que has entendido está bien y me alegro porque tú tienes relativamente poco tiempo con nosotros. Me parece excelente y le doy gracias al Señor por eso, Yendi. Gracias por tu participación. Tailín. Gracias a ti, Omar. No, de nada. Oye, Omar. Sí. Algo importante, hubo dos términos que usó la señora Yoleida o alguien que estaba con ella. Energía y luz. Entonces hay que dejar claro que, como hablábamos tú y yo aquella vez, hace unos días, el diablo usa todo este tipo de variaciones del cristianismo, transgiversa la información de Dios y crea toda esta tendencia de religiones o creencias que la energía, la luz, el chakra, la alineación y todo eso. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones porque la gran misión del diablo es desviarte del conocimiento de Dios. Así. Sí, totalmente cierto. Es bueno dejar ese puntico bien claro ahí, porque entonces fíjate que hay tantas estas tendencias que te hablan de la energía, la luz, tú mismo eres tu energía, tu energía va a guiar tu camino y todo eso. Entonces es importante definir bien eso. Sí, gracias, Isaac. Te me adelantaste un poco porque tú tienes mucha razón y eso es bíblico, eso es cierto. De hecho, fíjate que la palabra nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir a las naciones. Pero eso, te doy gracias, Isaac, por hablarlo, por sacarlo a colación, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tú sabes, es para llevar un poco más la uniformidad del grupo, porque como no todos tienen tal vez el conocimiento y los años que tú tienes, Isaac, en la palabra, entonces poco a poco vamos a ir tocando. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que son las falsas sectas y las falsas doctrinas del Espíritu Santo. Pero gracias por haberlo comentado porque eso es importante. Eso es lo que enriquece el grupo, todos los comentarios y el conocimiento. Sí. Gracias, sí, Isaac. Sí, yo entiendo cómo va la dinámica. Lo que no quería era que la señora se fuera con ese concepto que pudiese irse con esa idea errada y no nos dimos cuenta, ¿me entiendes? Claro. Eso ahí es delicadito. Perfecto, Isaac. Gracias, Isaac, gracias. discúlpame, Isaac, ella estaba preguntando
Ella hizo la pregunta para que Omar, y gracias a ti por Ajá. responder la pregunta. Eso era lo que ella quería saber. O sea, si podía usar ese término. O sea, que Dios es luz, energía. Claro, no cabe duda de que se escuchan en las redes sociales, en todas esas informaciones que nos llegan día a día, y ella está comenzando con nosotros, creo que es su tercera o cuarta clase, pero ella estaba preguntando, ¿sí? Gracias por responder su pregunta. Claro que sí. Efectivamente, tal cual lo que preguntaba la señora Rosa, lo que dijo Isaac y lo que entiendo que Tai también lo manifiesta, es que esa es la formación que inicialmente podemos tener cuando no nacemos en un hogar donde la palabra es la que rige el hogar. Sí, es así. Y estas tendencias humanistas y estas tendencias de energía bueno, las hacen llamar secta, ¿no? Sí. Bueno, todos estos movimientos que se han creado, que era un poco la observación de Isaac, es tal cual lo que uno, por lo menos en mi caso, al joven, al amigo, yo le digo, ya va, por ahí no, eso no está en la palabra, en mi ignorancia, en mi poco conocimiento, le puedo decir, mira, eso no está en la palabra, eso no es el Espíritu Santo, y hablo con propiedad pues de lo poco que he aprendido, pero es así. Es así. De hecho, fíjense algo, muchachos, ya que se nos va acabando el tiempo, ¿no? Quiero hacerles un comentario y trataré de decirlo de la forma más sutil para que no afecte, digamos, a nadie. No quiero que aluda a nadie, pero dentro de nuestra formación creo que no, Isaac, si no me equivoco, aquí es el único que viene de un hogar cristiano como tal, pero yo creo que todos los demás, si no me equivoco, venimos de una formación católica. Y es muy común, por lo menos creo que esa es la percepción general, es muy común siempre que de los que hemos escuchado algo del Espíritu Santo, siempre nos han enseñado y pensamos erróneamente, oye, es que el Espíritu Santo puso algo en mi corazón. Y es que yo he escuchado, tuve un palpitar del Espíritu Santo. Sí, o de repente una persona está orando y sus emociones entran y dicen, ay, qué bonito, el Espíritu Santo lo sentí de esta forma y puso una idea en mi mente. Debemos tener supremo cuidado con eso, porque más allá de nuestras emociones, más allá de lo que nos han enseñado nuestros familiares, más allá de cualquier cosa, tenemos que conocer al Espíritu Santo es conforme a lo que en su palabra Dios nos ha revelado.